Muy buenas tardes, amigos. Estamos dando una nueva emisión de la serie El Panorama Histórico del Cristianismo. Queremos agradecer la compañía de ustedes a la presentación de cada tema que se da en cada emisión. Y en esta ocasión el tema que nos ocupa ¿Es Jesús el Cristo de las profecías? Haremos un estudio de las profecías del Antiguo Testamento, si es que ellas avalan lo que Jesús pretendía hacer. Y seguramente es un tema sumamente interesante porque ya que este hombre se movió en aquellos días en Galilea y en Judea y mayormente en Jerusalén, la capital, diciendo o afirmando ser lo que él pretendía ser y causando la conmoción que sus acertos producían, junto con ello las obras que le acompañaban, sus milagros poderosos, sus curaciones. La pregunta que surge es, ¿el Antiguo Testamento o Tanaj hebreo avala las pretensiones de Jesús? Entonces, vamos a ver una serie de profecías, tal vez no las podremos ver todas hoy, son más de 300 que se calculan, profecías del Antiguo Testamento que enfatizan la obra de Jesús. Así que veremos una primera parte y en la siguiente emisión veremos una continuación. Por lo pronto entonces, vamos al tema, ¿es Jesús el Cristo de las profecías? Primeramente, el propósito de las profecías. Vamos a ver en textos bíblicos qué es lo que Dios pretende cuando da las profecías desde el Antiguo Testamento. Miremos estos versículos. En Números capítulo 23, versículo 19, leemos esto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y acaso no lo hará? Habló, ¿y acaso no lo ejecutará? A diferencia de los humanos que hablamos y luego nos desdecimos. Dios habla, y especialmente cuando lo habla en términos proféticos, Él promete y se cumple. Entonces eso nos va a dar la pauta de que Dios, como bien dice acá, no es como el ser humano, con sus vaivenes. Y si hay profecías directamente dadas por Dios en el Antiguo Testamento, veremos entonces si algunas de ellas tienen relación con Jesús como Jesús pretendió que lo había. Miremos otro ejemplo. Acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Yo digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Esas son palabras de Isaías capítulo 46. Y entonces Dios allí está diciendo, si yo lo planeo, yo lo voy a hacer. Anúncialo por venir antes de que llegue el cumplimiento. Y venido el cumplimiento, uno entonces reflexiona. Esto ya fue dicho con anticipación, por una autoridad superior. Un texto más todavía, también del Antiguo Testamento. Las cosas primeras las manifesté con anticipación. De mi boca salieron, yo las anuncié. Repentinamente las hice y llegaron a ser. Por eso te lo declaré desde entonces. Antes que sucediera, te lo anuncié. No sea que tú, mortal, llegues a decir, mi ídolo las hizo, mi imagen tallada, mi imagen de fundición, ordenaron estas cosas. Eso Dios no toleraba que hubiera competición con imágenes, efigies, a las cuales en aquel tiempo el ser humano adoraba y le atribuía esa capacidad de anunciar, de predecir, y el hombre se movía por esas suposiciones. Aquí Dios está desafiando a esos ídolos de aquel tiempo. Miremos esta imagen y quedémonos un rato porque nos va a hacer reflexionar muy interesantemente allí. Imaginamos a Jesús, como cuenta Marcos capítulo 1, que él salía muy temprano en la mañana y se iba a orar. Y entonces al estar temprano, antes de que salga el sol, contemplando lo que era su misión. Entonces surge la pregunta que ya hemos comentado en otra ocasión, vamos a reflexionarla acá. ¿Lo suyo era secreto mesiánico o conciencia mesiánica? ¿Qué significa esto? Hay autores, recuerden que se mencionó a este premio Nobel, Albert Schweitzer, que él supone que Jesús no tenía esa conciencia mesiánica, sino que la iba desarrollando de a poco. Recuerden aquello que oímos de la rueda del mundo que él hizo girar primeramente Juan Bautista, luego él, y que luego esa rueda, el giro que él le dio con su mensaje, su misión,
eso volvió contra él y lo trituró, y los jirones en los radios de esas ruedas andan dando vueltas. ¿Ustedes se acuerdan? Una expresión que leímos de Albert Schweitzer, premio Nobel. Entonces, que supuestamente él no tenía conciencia mesiánica. Miren por qué. Vamos a ver este versículo. Fue cuando Jesús tuvo un diálogo con sus discípulos. Preguntó a sus discípulos, y vosotros, luego que la gente había opinado, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Responde Simón, que él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo, el Mesías. Esto aparece en los textos que aparecen allí. Con eso, supuestamente, Jesús ocultaba o estaba inseguro de su mesianismo, decir la expresión secreto mesiánico. Él no estaba seguro, sino que se iba desarrollando y buscando adhesiones ya de políticos, religiosos, dirigentes, y al no tenerlas, finalmente fracasó su misión. ¿Será esto? Cuando Jesús está meditando allí, frente a, o mirando a la distancia, a Jerusalén o cualquier pueblo, y elaborando su misión, lo que él tenía que enseñar, ¿en qué estaba pensando? Queridos amigos, vamos a ver por el desarrollo del tema que Jesús tenía así muy graves pensamientos. Y sus pensamientos eran mayormente estudiar el Antiguo Testamento. Todo lo que él hizo, sus enseñanzas, sus dichos, sus ocurrencias, todas se extraen del Antiguo Testamento o Tanaj hebreo. Miremos esto. Aquí tenemos el Nuevo Testamento en el Códice Sinaítico. Es un códice que se puede verlo online y que contiene el Nuevo Testamento. Porque hay muchas personas que suponen que de las coincidencias que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento, que miramos acá, este es el rollo del Tanaj hebreo, uno de los tantos rollos, que entonces, que es ese Tanaj, esa Biblia hebrea, fue escrita posteriormente en el tiempo del Nuevo Testamento. Esta es la ignorancia que a veces algunos podemos tener, lógicamente. Y en consecuencia, si ese rollo fue escrito, es fácil acomodar ambas historias. La que Jesús pretende de escritos que fueron manipulados, no es así. ¿Por qué? Una prueba de ello es lo que miramos ahí, la Septuaginta en otro códice, el Códice Vaticano, que también aparece en el Códice Sinaítico. Es más, en ambos códices está tanto la Septuaginta como el Nuevo Testamento. Pero lo que queremos decir es que la Septuaginta es la primera traducción que se hizo de esos rollos que están arriba, desde el año 250 aproximadamente antes de Cristo, antes de que hubiera siquiera el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, no hay forma de probar que hubo fraude o que se fraguó el escrito de los rollos del Antiguo Testamento para que se acomoden a las andanzas de Jesús reveladas en el Nuevo Testamento. Es decir, hay distancia histórica entre el rollo de la Biblia hebrea con los rollos del Nuevo Testamento. No hay relación de escritura, de que hubiera manipulación, que se haya armado una cosa por la otra, no es así. Lo cierto es que el Nuevo Testamento se va redactando, escribiéndose y transmitiendo, y lo que importa es que lo que contiene refleja el pensamiento del Antiguo Testamento, mayormente lo que hoy queremos mirar, las profecías mesiánicas. Miremos este punto. Jesús pretende ser el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Miremos estos textos escogidos de los evangelios, donde absolutamente Jesús tenía claro su conciencia mesiánica. Y si él no revelaba ese secreto mesiánico, era por precaución para no ser interrumpido precozmente por sus enemigos. Por eso el consejo a sus discípulos: a nadie digan lo que estamos conversando, no digan que soy el Cristo, no porque él no lo imaginara, no lo supiera o dudara, no, era conveniencia de no actuar imprudentemente. El hecho de anunciar el Cristo, ¿qué se ganaba si había una misión por delante? Era que ellos descubran, que apoyen hasta que el cumplimiento de las profecías fuera tan claro y evidente de que Jesús vino a la tierra por las profecías que estaban anunciando ese evento. Miramos acá. Esto Jesús lo dijo en Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y por todos los profetas,
les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Lógicamente la pregunta es, ¿y qué es lo que el Antiguo Testamento dice de Jesús? Eso es algo que nos interesaría. Eso vamos a ir mirando. Pero Jesús eso hizo con sus amigos. Miremos esta otra. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. O sea, si ustedes van a leer el Antiguo Testamento, sepan que buscando ciertos textos, ahí se revela la misión de Jesús. Es lo que Jesús estaba queriendo enseñarles. E incluso en esa porción, versículo 43, menciona que les abrió el entendimiento. Y es lo que muchos de nosotros necesitaríamos para meternos a investigar esta historia de Jesús y sus pruebas, en este caso las pruebas del Antiguo Testamento. Miremos todavía más este nuevo texto. Escudriñad, otra traducción también puede decirse escudriñáis, se puede decir de las dos maneras. Las Escrituras, le dice Jesús a los judíos, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y uno le preguntaría a Jesús, ¿qué es lo que escribió Moisés de ti? Esa es una pregunta. Bien, vamos a tratar de investigar qué escribió Moisés. Veremos todavía más. Después de enrollar el libro, esto fue en su sermón que él predicó en Nazaret, al inicio de su ministerio. De enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Acababa de leer el texto de Isaías 61, famoso texto relativo a la misión del Mesías. Entonces él dijo, lo que ustedes escucharon de esta lectura, hoy se está cumpliendo delante de ustedes. Y la gente pues mirando, ¿cómo es eso? ¿Quién lo cumple? Era Jesús que lo estaba leyendo y a la vez haciéndolo, actuando. Ahí habla de curaciones y otras cosas que iremos viendo aquí en el transcurso de la lección. Vamos a ver entonces a continuación más todavía acerca de las pretensiones. Jesús se funda en el Antiguo Testamento para hablar de su ministerio. Además, se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y nunca entenderéis, y mirando miraréis y nunca veréis. Jesús dijo estas palabras, pero refiriéndose a las parábolas, porque no había forma en que esta gente lo entendiera, aún usando estas parábolas, que oyendo y mirando no podrían entender. Y la parábola tenía un propósito para la mente ávida de alimento espiritual, podría encontrar la ayuda, el acertijo. La gente que estaba desinteresada o tuviera prejuicios, lógicamente, no lo iban a entender. Miremos todavía más. Este es aquel de quien está escrito, dijo Jesús. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Esto dijo acerca de Juan el Bautista, citando entonces un texto del Antiguo Testamento. Aún más, dijo también Jesús a sus oyentes, nunca habéis leído en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, refiriéndose a él, a Jesús, que en él se estaba cumpliendo lo que ellos estaban haciendo, de rechazar la piedra que era la principal de la construcción, la piedra angular. Notemos más, pero todo esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento. O esta otra, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito, y fue contado con los malhechores, transgresores, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces, qué importante es investigar, averiguar qué es lo que hay escrito, que hable de Jesús, y que con luces podamos entender y aceptar. Esto sí tiene que ver, esto se escribió, y ahora yo lo entiendo, o no. Miramos un ejemplo más todavía. Esto sucedió para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley de ellos. Sin causa me aborrecieron. Hay un texto así en los Salmos y Jesús se lo aplica a sí mismo. Entonces, aquí miramos las profecías mesiánicas y su cumplimiento. ¿Será que Jesús cumple o las pretensiones
que trae el Nuevo Testamento encajan con los dichos del Antiguo Testamento, quiero recordarles algo que ya mostré en otra ocasión. Recuerdan este librito, Un judío lee el Nuevo Testamento, de Ethan Levine. Este señor, una escritura amable, pero muestra que no hay paralelo entre lo que cita el Nuevo Testamento y el espíritu del Antiguo Testamento. Entonces, lógicamente, uno le interesa leerlo, por supuesto, para estar mirando su opinión como judío. Y él es honesto al escribir lo que él escribe. Pero vamos a mirar cosas acá en las que él afirma y que lógicamente no podemos coincidir. Vamos a ver, entonces, en las profecías mesiánicas, cómo éstas se cumplen. Miremos alguna de ellas. En el Salmo 2, versículo 7, aparece esta expresión. Yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Es decir, hay un momento en que Dios decreta, tú eres mi hijo. Yo lo decreto. ¿Cuándo ocurrió eso? El Nuevo Testamento cuenta en qué momento ocurrió ese decreto. Miremos. Mateo 3:17 nos dice que aquí una voz de los cielos decía en ocasión del bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí vemos entonces el cumplimiento de ese decreto. Yo declararé por decreto, tú eres mi Hijo. Lógicamente un judío puede escuchar, no necesariamente. Lógicamente, esta es la propuesta que hace el Nuevo Testamento, al decir, ya estaba escrito ese decreto. Aquí vemos el cumplimiento, que en ocasión del bautismo de Jesús se oyó esa voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos otro ejemplo. Y este sí va a afectar a algunos judíos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 22, Dios le dice estas palabras a Abraham. En tu descendencia. Pero aquí que en el Nuevo Testamento, en Gálatas, especialmente Pablo, dice lo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente o descendencia, son sinónimos. No dice y a las simientes o descendencias como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente o descendencia, la cual es Cristo. Acá les quiero comentar, amigos, que este autor, Levine, menciona que el tratamiento que hace Pablo de ese texto es injusto, porque la palabra descendencia, zera en hebreo, no significa singular, siempre es plural. Y entonces uno se preguntaría, si siempre es plural, zera, y significa descendencia, la palabra zera es descendencia, ¿por qué entonces Pablo ahora toma esa palabra descendencia que se le dijo a Abraham y lo aplica a un individuo? Pero curiosamente, sí aparece esa palabra significando individuo. ¿Dónde aparece? En Génesis capítulo 5, allí cuando Eva va a dar a luz un hijo, y ese hijo va a ser Set. Y usa la palabra zera y se refiere a hijo. Dios me ha dado zera, descendencia, en un individuo que es Set. Entonces, ahí vemos un ejemplo de cómo esa palabra también significa singular, tal como lo está usando aquí Pablo en esta ocasión. Miremos todavía más ejemplos de la prueba de que Jesús entronca con el Antiguo Testamento. Entonces Dios dijo a Abraham, a través de Isaac será contada tu descendencia. Recordemos que entonces en el pensamiento de Pablo, basado en Génesis 5, esa descendencia es singular. Sería el gran descendiente de Abraham. Entonces, el texto acá dice que a través de Isaac será contada tu descendencia. Y ahora entonces en el Nuevo Testamento, tanto en Lucas 3 como en Mateo 1, leemos así, que Jesús fue hijo de Isaac, o descendiente de Isaac. Abraham engendró a Isaac, y engendró, después de varios descendientes, engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Es decir, Jesús desciende a través de Isaac, originario primeramente de Abraham. Miremos todavía más ejemplos. Esto aparece en el Antiguo Testamento. Una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel, aplastará las sienes de Moab. Esto lo dijo Balaam, Números capítulo 24, 17.
Todavía más, en Génesis 49, el cetro no será quitado de Judá, la vara de gobierno, ni la vara de autoridad de entre sus pies hasta que venga Silo y le obedezcan los pueblos. Ahora, estos pensamientos aparecen en el Nuevo Testamento en Jesús. Leemos así. Este será llamado grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Notemos entonces, se habla de trono, cetro es similar, es vara de trono, que reina sobre la casa de Jacob, es lo que leemos de Números 24, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Entonces que el cetro, dice en Génesis 49, no será quitado de la tribu de Judá. Con eso pasa que Jesús viene de la tribu de Judá y Él va a tomar el cetro. Miremos más todavía. Un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Isaías 11:1. Otra profecía dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un retoño justo. Reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra, que viene del tronco de Isaí. Es una profecía, y el tronco de Isaí se refiere entonces a David. Isaí es el papá. Entonces, al referir del tronco, allí surge un vástago, y de ese vástago, porque David fue el modelo de rey a la vista de Dios, a pesar de que cometió graves pecados, pero Dios pondera a este hombre como modelo, y a partir de ahí viene entonces el Cristo, como un descendiente de David. Pero fijémonos entonces en las profecías del Nuevo Testamento. Jesús, según Lucas 3:23, es hijo de David, hijo de Isaí. Lucas 3:23 y 32. También Zacarías dijo esta profecía, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso. Y la gente que iba adelante y atrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21, cuando la gente echaba palmas y Jesús era montado en un borrico. Y entonces estaban cumpliendo, sin quererlo las personas, la gente de aquel tiempo, profecías del Antiguo Testamento. En el caso de Zacarías 9:9, aquí viene tu rey manso montando un borrico. Así lo va a decir el texto. Miramos más todavía algunos ejemplos que Jesús era su momento de estudio del Antiguo Testamento, que ya había dicho cómo tendría que moverse el Cristo. Este es un ejemplo. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Miqueas 5. Y ahora, ¿cómo se cumple en la historia de Jesús? Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, Mateo capítulo 2. José, de Nazaret, subió desde Galilea a la ciudad que se llama Belén para inscribirse con María, y se cumplieron los días del alumbramiento de ella. ¿Sí? Y entonces allí miramos cómo se cumple entonces en Belén la profecía de Miqueas capítulo 5. También está otra, acerca de los magos de Oriente. Miren la profecía como lo decía. Los reyes de Tarsis y de las costas del mar le traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba le presentarán dones. Salmo 72:10. Y del 11 al 15 son los versículos que muestran que se habla de un reino mesiánico, porque del 72:10 uno podría aplicárselo, se habla de Salomón. Pero es cierto, pero los versículos que vienen se ve que va más allá que Salomón. Y ahora entonces el cumplimiento de este texto de los orientales que le traen regalos, lo miramos en Mateo capítulo 2. Y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén y postrándose le adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra, cumpliendo entonces el texto del Salmo 72:10. ¿Sí? Vamos a ver todavía más ejemplos. Este es muy llamativo y tiene que ver con la matanza de los niños en Belén. En Jeremías 31:15 leemos, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada por sus hijos porque perecieron. Muchos nos preguntaríamos, pero ¿cómo esto se relaciona con la matanza de los niños de Belén? Lo cierto es que los textos, o el texto que hemos leído, Jeremías 31:15, está en un contexto, en un entorno, y es un entorno mesiánico. Esto es, desde el capítulo 30-21, que lo podemos mirar en la imagen, hasta el capítulo 31-40,
Y allí en el 31:15 es entonces a mitad de camino, digamos así, desde el 30:21 al 31:40. Son porciones, un contexto mesiánico, se refiere al Mesías, pero entonces allí aparece este texto como consuelo de un hecho deleznable que produciría Herodes tiempo más adelante. Como leemos entonces el cumplimiento. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones en Belén y sus alrededores, de 2 años de edad para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Algo curioso con esta historia es que, si bien Josefo no la menciona, hay quienes, al estudiar esta historia de la matanza de los niños en Belén, se produjo poco tiempo antes de la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 antes de Cristo, que si Josefo no lo incluyó, entonces supuestamente no tuvo resonancia histórica, no ocurrió. No es tan así. El hecho de, recordemos, el argumento del silencio no llega a ser un argumento de peso para negar una historia. Más bien, si hay contradicción, allí es diferente. El argumento del silencio es que Josefo escribe cosas y omite otras. Las que él escribe sí son interesantes para hacernos un cuadro de este Herodes. Herodes el Grande fue un rey tan despiadado que él se caracterizó por la matanza que producía aún en los miembros de su familia. Ya había dado muerte a su esposa, Mariamne, a 2 hijos suyos, al punto que cuando llegó la noticia de la masacre que él hacía en el entorno de su familia, se hizo famosa una frase en griego, un juego de palabras, de parte del emperador, que en la casa de Herodes era mejor ser cerdo que hijo. Y la palabra como se pronuncia en griego es, era mejor ser huios, que significa cerdo, que huios, hijo. Entonces es una frase famosa que se hizo para mostrar cómo se entendía el movimiento de Herodes aún en su propia familia. Herodes fue sanguinario, mató mucha gente. Como prueba interesante, la trae el mismo Josefo, que al tiempo de morir, él había ordenado que trajeran dignatarios judíos allí al hipódromo, allí en Jerusalén, y que cuando él se muriera se los masacrara a todos, como 3.000 personas nobles, traídas por engaño, y que entonces la posteridad luego tuviera que vérselas para investigar del llanto que se produjo en aquel momento, si era por la muerte de Herodes o por este otro hecho luctuoso. Herodes creía con ello que si él moría, habría gente que lo lloraría. Una locura de parte de un individuo que estaba fuera de sí. Lo interesante es que cuando él murió, su hermana Salomé, no es la Salomé de la Biblia, la hija de Herodías, es otra hermana, con su hijo, allí se pusieron de acuerdo para liberar entonces a los que estaban judíos presos por engaño y entonces devolverlos a sus lugares. Y Herodes murió tristemente, sin pena ni gloria, como un individuo que fue terrible en su historia. Ahora, si Josefo cuenta calamidades de la vida de Herodes, la pregunta es, ¿no podríamos por estos trazos terribles de Herodes conciliar esta historia de la matanza de los niños de Belén, que Herodes no la incluye? El hecho de que, reitero, al no anotarla, no incluirla, no significa que no haya ocurrido. Es el argumento del silencio, como dije. Más bien es cuando hay contradicción, que se dice una cosa y se dice otra, ¿a quién pues creemos en este caso? ¿Sí? Es algo para tomar en cuenta. Miremos más todavía de las profecías. Pero tú, oh Belén Efrata, un texto que hemos leído, pero miren, tenía más elementos interesantes. Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Esto dice el texto. ¿Son conscientes los judíos de semejante expresión? Que quien sería gobernante en Israel, que nacería en Belén, su origen es eterno. El texto acá nos dice, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Y por lo tanto, que este individuo que nacería en Belén sería desde un origen eterno. Pues eso es un pensamiento solemne. Jesús pretende haber cumplido esto, aunque la profecía ya lo traía. Miremos cómo se cumple esto en el Nuevo Testamento. La misma expresión de Miqueas 5:2.
Y Él, hablando de Cristo, esto lo dice Colosenses, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Juan leemos una expresión de Jesús: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y estamos mirando claramente que Jesús está reclamando al Padre que le devuelva esa gloria que Él había tenido antes que el mundo fuera construido. Petición que finalmente se va a cumplir, como se revela en Apocalipsis, después, libro que ya veremos más adelante. Allí Jesús aparece revelado con toda su gloria. Pero aquí hay una petición mientras estaba en la tierra. Por lo tanto, estamos viendo aquí la preexistencia de Jesús. Recordemos que es el ítem que estamos mirando acá, el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Miremos más todavía una profecía del Antiguo Testamento, muy conocida, famosa. Así dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Allí Dios el Padre hablándole a alguien: siéntate aquí a mi lado y tú aguardas hasta que yo aplaste a tus enemigos bajo tus pies. Pero miremos entonces el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Aquí en Lucas 2:11, palabras del ángel, cuando él dice: he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que hoy en la ciudad de David, o sea en Belén, os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Notemos la expresión Señor. Y él les dijo: pues ¿cómo David? Fue una pregunta de Jesús que causó perplejidad a sus oyentes. Pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Si le llama Señor David, ¿por qué entonces se dice que el Cristo es hijo de David cuando David le llama mi Señor? Ningún padre va a llamar a su hijo hijo de David. Entonces, si David es el padre, no le va a llamar mi Señor. Se está dirigiendo a alguien. Entonces, ese hijo de David, desciende de David, es superior a David. Esto es lo que Jesús está diciendo acá, porque ese mi Señor se sienta al lado de Jehová, de Dios. Notemos más todavía: por tanto, el mismo Señor os dará la señal, he aquí que la doncella concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14, lo mismo también en Miqueas capítulo 5:2, donde habla de que los días son desde la eternidad. Pero entonces, leo el texto acá de Mateo 1 y repasamos un poquito el gran conflicto que se armó con respecto a esta palabra. Leamos primeramente. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Si ustedes reparan, allí entre Isaías 7:14 a la izquierda y su cumplimiento Mateo 1:23, se observa que las palabras difieren. Mientras que en Mateo 1:23 se usa la palabra virgen, en griego es parthenos. En Isaías 7:14 no se usa la palabra virgen, sino doncella. La palabra hebrea es alma y la palabra virgen es betulá. Entonces, lo que puso Isaías 7:14 fue en el hebreo, es aquí, la doncella concebirá y dará a luz un hijo. Y esta palabra, doncella, alma en hebreo, es una muchacha casadera, pero no necesariamente virgen. Mientras que la otra, la virgen, es la que va a dar a luz, es la que usa Mateo. ¿Qué pasó? Bien, lo que hizo Mateo fue servirse de la traducción de la Septuaginta. Y la Septuaginta sí trae la palabra parthenos. Y entonces lo que hizo Mateo fue poner la palabra no del hebreo, alma, y que en el griego sería neanis, sino usó la palabra parthenos, virgen, del equivalente hebreo betulá. Entonces de allí tomó Mateo. Pero aquí, según miramos la nota, ya se usaba ese interjuego de palabras en Génesis 24:43. Ahí lo tenemos al pie. Tanto doncella, alma, como virgen, betulá, se usa en Génesis 24:43, es decir, se usa en el griego mayormente, ¿no?
Y es como Eliezer cuando va a pedir que aparezca una muchacha allí, y usa la muchacha que sea virgen. Él está pidiendo una muchacha, pero en la Septuaginta hacen el interjuego. O sea, en otras palabras, es similar decir esa palabra, parthenos, virgen, para referirse a una virgen como una muchacha. Y así fue entonces como en la Septuaginta pusieron en Isaías 7:14. Parthenos significa virgen o muchacha, no hay problema. Pero en Mateo ahí se utilizó que era virgen y fue el gran conflicto que hubo en los primeros siglos, que Jesús venía de una virgen, de una mujer que no había tenido conocimiento carnal con algún hombre para producir el hijo que produjo. Y esto fue el gran conflicto en los primeros siglos. Un tema sumamente interesante. Lo que importa, resumiendo todo esto, es que Mateo se sirve de la Septuaginta, extrae la palabra que él pone luego en su evangelio. Nacerá una virgen. De una virgen nace entonces Jesús. Avancemos más con las profecías mesiánicas y su cumplimiento. Veremos aquí todavía. Dice, les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Es palabra de Dios a Moisés. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Esto se le dijo así a Moisés. Y notemos el cumplimiento, antes de mirarle la imagen siguiente. Y las multitudes decían, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo 21. O en Juan, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, como decía Deuteronomio 18. En otras palabras, allí en la aparición de Jesús se estaba cumpliendo la profecía de Deuteronomio 18. Yo les mandaré un profeta igual que tú. Será un profeta de entre sus hermanos. Y entonces la gente lo estaba reconociendo, el gran profeta que tenía que venir, excepto los dirigentes, los fariseos que no creyeron. Miremos todavía más este otro ejemplo. Jehová juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, Salmo del Mesías. Y así también su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otra parte, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, no fue que Jesús quiso ser sacerdote, sino quien dio la orden, el Padre, tú eres sacerdote. Miremos más todavía profecías mesiánicas y su cumplimiento en la persona de Cristo. Este es un ejemplo interesante. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él nos salvará. Isaías 33, 22. Pero en Juan 5, 30, miremos, yo no puedo hacer nada por mí mismo o de mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Allí Jesús se reconoce como juez, además de haber sido legislador cuando él interpreta en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas. Poco después va a interpretar la ley de Dios también. Él es legislador. Miremos acá, en el Salmo 2, leemos así, yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo, dice el Señor. Pero notemos acá cómo se cumple en el fatídico momento en que Jesús es crucificado. Cuando pusieron sobre su cabeza su acusación escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Notemos el texto del Salmo que dice, he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. ¿De qué modo lo instalan? Poniendo allí un cartel criminal por el cual estaba siendo crucificado. Es terrible, entonces el contraste, las expectativas que Dios tenía, el cumplimiento que llevan a cabo los mortales, pero no obstante hay de parte de Dios un hecho previsor. Dios lo sabe, Dios está observando estas cosas. Miremos más todavía. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y Jesús, notemos su cumplimiento, cuando reposa el Espíritu Santo allí.
Después que fue bautizado, subió del agua y los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía, que reposaba como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Notamos entonces cómo estas profecías del Antiguo Testamento se van cumpliendo. Y especialmente estos escritores del Nuevo Testamento detectaron, mientras ellos iban escribiendo el relato, poner entonces las referencias abundantes que hay del Antiguo Testamento a favor de la persona de Jesús. Miremos más, es un ejemplo muy llamativo. En el Salmo 69, 9, dice así el texto: pues el celo por tu casa me ha consumido, y las afrentas de los que te afrentan han caído sobre mí. Pero en Juan capítulo 2 vemos el triste cumplimiento. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y les dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume, me quema. Y entonces ya estaba escrito esto, pero la forma en cómo se cumple, a través de un comportamiento muy duro, violento, tirar todo lo que los cambistas habían armado dentro del templo, haciendo negocios de baja estofa. Miremos más, esta va a ser ya nuestras últimas láminas por la noche de hoy, y es la voz del precursor. En Isaías capítulo 40, como también en Malaquías capítulo 3, versículo 1, tenemos este pensamiento. Voz que clama en el desierto, se entiende la voz del precursor. Preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En aquellos días apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten que Juan Bautista aparece para convertirse él en lo que sería el hombre que conmovería a toda la población para que buscaran el arrepentimiento. Cuando la profecía decía que la voz en el desierto diría: preparen el camino, bajen todo monte, suban todo valle, preparen calzada para que cuando venga el Señor la gente pueda habitar, pueda caminar, pueda transitar. Quiero reiterarles, amigos, lo que se mencionó en otra ocasión acerca del testimonio de Josefo, acerca de la obra de Juan Bautista, que es muy interesante. Recuerden que cuando mencionamos a Josefo, este es un historiador de primera línea del primer siglo. Él nació por el año 37, 38 de la era cristiana y murió por el año 101 aproximadamente. Y él fue testigo presencial de los principales hechos producidos durante la revuelta, la rebelión judía, cuando el Imperio Romano cercó a Jerusalén en el año 66 y luego de 4 años angustiosos de sitio e incluso de malestares internos que había en la población, la ciudad fue destruida absolutamente con su templo en el año 70 por los soldados romanos. Y este Josefo fue testigo presencial y él al poco tiempo escribe sus obras memorables. Traemos este recuento histórico para recordar este personaje y algunas cosas interesantes en relación a este último tema de Juan el Bautista. Él escribe su obra Guerras de los Judíos en el año 77 y Antigüedades Judaicas en el año 93. Y entonces allí él nos cuenta de Juan Bautista diciendo que había sido una persona muy noble, predicando un arrepentimiento allí en la población que conmovió a toda la gente, que salían de sus lugares para ir a escuchar a este hombre, sus predicaciones, que invitaba a que la gente hicieran un cambio en sus corazones. Hay una parte en que Josefo menciona que su argumento era que la gente no aceptaba que vinieran a arrepentirse de ciertos pecados, cuando en verdad tenían que tener el alma purificada, y entonces sí valía esa purificación del cuerpo como un símbolo. Y entonces, predicando estas cosas, Herodes, de acuerdo a Josefo, entiende que era un hombre potencialmente peligroso, pues levantaría una sedición, una insurrección, con el éxito que él traía
con su movimiento. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo tomó preso y allí lo tuvo en su fortaleza, el Maqueronte. Lo que Josefo cuenta también es acerca del adulterio de Herodes. Lo cuenta también que lo descubre su esposa cuando Herodes, habiendo viajado a Roma para ver a su hermano, allí se encuentra con la cuñada, Herodías, y entablan una relación amorosa y deciden ellos vivir en amoríos de retorno, allí donde él tenía su tetrarquía, allí en el norte, en Galilea, y entonces convivir juntos. Y entonces la esposa de Herodes, al enterarse de esta situación, de los planes que traía esta pareja culpable, lo denuncia a su papá, el rey Aretas de Petra, y le entabla una guerra a su yerno, Aretas, a Herodes, y le gana, destruye sus ejércitos. Lo que, en la opinión de la gente, aquí viene algo interesante, según Josefo, es que era un juicio de Dios por la forma perversa como Herodes había tratado a este noble hombre, Juan Bautista, que era la calamidad que estaba sufriendo Herodes, el destrozo de sus ejércitos de parte de Aretas. Como consecuencia de ello, Herodes envió nota al emperador Tiberio, contándole los hechos, y Tiberio ordenó absolutamente que Aretas fuera traído a Roma, encadenado, vivo o muerto, por haber tomado semejante insolencia atacar a un vasallo de Roma. Y entonces, esta es la historia sucinta que estamos contando de Josefo y su opinión acerca de Juan Bautista. Traemos este punto de Juan Bautista porque con esto queremos quedar aquí en esta primera parte de esta presentación, si es Jesús el Cristo de las profecías, porque lo que viene a continuación es el desarrollo del ministerio de Jesús, sus enseñanzas entroncadas con el Antiguo Testamento o no, eso vamos a ir descubriéndolo, también sus acciones y muchos detalles que las profecías del Antiguo Testamento contaban acerca de los movimientos de Jesús, su obra, pero especialmente, es curioso, hay más de una treintena de profecías de diferentes personajes, distintos tiempos y años, pero que todas se cumplen en 24 horas, que son las últimas 24 horas de la historia terrenal de Cristo. Y es cuando Él es llevado a la cruz y muchos sucesos así, especialmente el Salmo 22, para ir tomando en cuenta que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y es que entonces todo esto nos muestra que ya el autor de las profecías, si ustedes recuerdan, miramos la segunda imagen de esta presentación, el propósito de las profecías, Dios ya lo había anticipado, que Él se hace responsable, que no hay otro Dios semejante a Él, para que el hombre no le dé tributo a una imagen, a una efigie, sino que Dios se había anticipado anunciando lo que el hombre no sabía, las cosas que debían producirse, para que el hombre reconozca que hay un Dios soberano que está por encima de las cosas terrenas. Y en el caso de estas profecías mesiánicas, con mayor razón, y especialmente asombroso es como dije hace un momento, diversas profecías de diversos autores en distintos años y tiempos uno de otros, sin embargo todas se cumplen en menos de 24 horas. Eso lo vamos a ir viendo en la siguiente sesión. Lo que importa, amigos, es, mientras estamos escuchando, es el interés de estas profecías. ¿Cuál es? El Nuevo Testamento se propuso poner una historia de Jesús fundadas en profecías. Hay lectores modernos, escépticos algunos, que sugieren que estos escritores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando redactan su reporte, lo hacen con cierta intención proselitista, diríamos hoy, en el lenguaje moderno, una intención política, si queremos usar otra expresión también, que por lo cual entonces su redacción es menos confiable, porque hay un interés. Yo le haría a usted un planteo. Si tuviéramos a un profesor de universidad que está dando importantes apuntes, y entonces, y usted quiere tener conocimiento de lo que ello ocurre, ¿a quién usted recurriría? ¿A un estudiante atento a lo que el hombre produce y escribe y reproduce? ¿O a un oidor casual? Es decir, a un estudiante desatento. Bien, en el caso de las historias de Jesús, los oidores atentos, que son los evangelios, ellos escriben cosas
y que entonces intentan reproducir lo que Jesús hizo, y especialmente con conocimiento, con conciencia mesiánica. Fue una expresión que se usó hace unos momentos atrás. Sabiendo bien quién era, de dónde venía, a dónde iba, qué es lo que tenía que presentar. De allí sus momentos, como cuenta Marcos capítulo 1, 35, que él oraba con frecuencia en las mañanas, muy temprano antes que salga el sol. Y allí estaba él con su meditación, estudiando sus escrituras para ver el despliegue del mensaje que él tenía que llevar adelante. Entonces hablamos de un estudiante atento y del otro casual. Si queremos pensar en los personajes casuales que hablaron del Cristo, es el caso de los historiadores. Ya dijimos, mencionamos ya a Suetonio, Tácito, Plinio, algunos individuos que comentaron, aún Josefo mismo, pero no siguieron la doctrina, y ellos van a contar. Vuelvo otra vez a la ilustración. Si yo quiero saber qué dijo tal profesor, ¿tomaría a un estudiante interesado en lo que dijo el profesor o a un estudiante desatento? Si yo tomo el desatento, ¿qué puedo recibir y enterarme? ¿Me transmitirá fielmente el mensaje de ese profesor con su espíritu desatento? En cambio, estos otros que copian y beben hasta donde pueden, bien, eso es lo que entendemos que pasó con estos relatos de los 4 evangelios en particular, que ha sido el análisis de estas últimas emisiones. Y es ver en esos relatos un informe, no solamente histórico, aunque hoy los críticos mencionan que eso está bañado de fe. No es para menos que si uno admira a alguien o fue conmovido con alguien, o si alguien vino con una misión para conmover. Recordemos, en la emisión anterior habíamos hablado de que si Jesús era divino, engañador o esquizofrénico o lunático. Y había acusaciones en todos esos niveles en aquellos días, hasta endemoniado también. Y sin embargo Jesús probó, especialmente en el día del juicio, lo que él pretendía ser, quién era, y que quedara claro. Aún incluso, comentamos también, que su sentencia de muerte se debió por afirmaciones de su identidad y no por crímenes cometidos. Es algo asombroso. Bien, en el caso de este Jesús que pretendía o decía ser lo que él pretendía, y los oyentes, algunos quedaban conmovidos, otros no. Hoy nos pasa que al mirar esta historia y verla reproducida en el Antiguo Testamento en profecías mesiánicas, ese es el tema que buscamos aquí presentar. Ahora hemos llegado a este punto del precursor, de Juan Bautista. Para la siguiente emisión vamos a ver el restante de estas profecías, pero ya desde el ministerio de Jesús. Y vamos a notar muy llamativamente que hay muchas profecías dedicadas a la parte final de la historia de Jesús. De hecho, si miramos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, a diferencia de Juan, el cuarto, y aún Juan también, todos le dedican una atención sobremanera a la parte final de Jesús. Si uno empieza a mirar la historia, la proporción, el volumen descrito, por dar un ejemplo, en Juan capítulo 13 hasta el 21, ustedes calculen, es la mitad del Evangelio, prácticamente, está dedicado solamente a los últimos días de Jesús. Día jueves de la Pasión, viernes, sábado y su resurrección el domingo. Entonces, la mitad del Evangelio de Juan está dedicada a esa porción, porque se le daba mucha importancia a esos eventos finales, nada menos que los 3 últimos días. Bien, es lo que estamos mirando nosotros respecto de la composición de los evangelios. Querían mostrar un hecho hacia los hombres, y es que la historia de Jesús invita a la reflexión, especialmente en la parte final. Esa es la razón por la cual hay muy poco escrito de Jesús en su etapa inicial, excepto lo que se cuenta cuando tuvo 12 años, o cuando él fue circuncidado y en brazos, allí 2 individuos profetizaron grandes cosas a favor de Jesús. Pero se sabe muy poco acerca de su etapa juvenil, de adolescente, a excepción de, y aquí cuento y que más adelante vamos a estudiar, de lo que escriben los apócrifos. Hay libros apócrifos que intentan llenar esas lagunas, pero veremos en su momento cuando estudiemos que estos materiales se alejan demasiado con su creación absolutamente fuera de lógica,
o por lo menos no siguen los patrones que estamos mirando acá, que hay un propósito. Y es que en el caso de estos evangelios apócrifos no persiguen un propósito, sino crear allí leyendas. ¿Y qué decir de otros evangelios que también veremos más adelante, como los evangelios gnósticos? Esto es del siglo II también, y por lo cual se ha creado interés para decir que de allí podemos escribir un Nuevo Testamento o reescribir la historia del Nuevo Testamento utilizando los evangelios gnósticos, tal el caso de Jesús, que supuestamente tuvo mujer, María Magdalena, hijos con ella, o el acuerdo tenido con Judas por la traición, que eso cuenta en los evangelios gnósticos. La palabra significa conocedores, sabedores, más allá de lo vulgar, de lo normal, y que era un conocimiento muy secreto y que entonces se pasaban con los iniciados. Entonces, tema que vamos a estudiar también más adelante. Pero lo que importa ahora es que en esta historia de Jesús, un hombre que llega a este mundo, pero él va a desafiar a los demás a que escuchen su presentación, su historia, su vida, sus enseñanzas, basadas en el Antiguo Testamento. Como en Juan 5 él manifiesta, cuando quiere dar testimonio, él dice, hay un testimonio que les pudo haber venido bien a ustedes, que es el de Juan Bautista. Luego hay un testimonio, el de la voz de Dios, que ustedes no la pueden escuchar. Y un testimonio que son las obras que yo hice, que ustedes las ven también. Y un testimonio final que es el que dio Moisés, en el cual ustedes no creen. Por lo tanto, Jesús buscaba presentar ante la gente testimonios para que creyeran en su ministerio. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Deseamos que lo disfruten como disfrutamos acá también, de escuchar más acerca de estas historias para que el conocimiento crezca y la fe también acerca de este personaje que conmovió la historia en la antigüedad y hasta el día presente. Gracias y que lo pasen bien.